Muy buenas noches a todos. Le doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos iniciando ya con nuestra segunda sesión o nuestra segunda unidad correspondiente a la unidad denominada Diseño del Proyecto de Solución, donde esta semana tiene como propósito principal el conocer la esquematización, la operatividad y la viabilidad del proyecto a través de la correcta gestión de cada uno de los recursos con los que estuvimos o vamos a estar trabajando. Antes de empezar con esta pequeña sesión, les voy a compartir, perdón, algo muy importante referente a la semana anterior. Recordemos que uno de los principales puntos para la realización del proyecto que estamos trabajando en el módulo 23 es que este sea un proyecto social. Esto lo comparto porque recibí proyectos que eran proyectos de inversión. ¿Y cuál es la diferencia que existe entre un proyecto de inversión y un proyecto social? Los proyectos de inversión son proyectos que, a pesar de que yo pueda definir que me va a ser un beneficio para la sociedad, tiene un costo-beneficio. Esto es decir, el ganar-ganar. O sea, yo vendo un producto o vendo un servicio, voy a recibir un dinero a cambio por que usen ya sea un producto o un servicio. Eso ya carece de la estructuración de un proyecto social. Los proyectos sociales, como bien lo veíamos, son problemáticas que nosotros visualizamos a lo largo de nuestra sociedad, que están derivados de la educación, salud, economía, finanzas, violencia, pero que no tiene un costo para la sociedad. Entonces, se soluciona junto con la sociedad, porque precisamente esa es la parte relevante de la concientización. Otro punto muy importante que pudimos visualizar es que debemos de reforzar el análisis reflectivo de las instrucciones que se solicitan en cada una de las actividades integradoras. ¿Esto por qué? Porque también de igual manera, recordemos que estamos en un módulo de preparación profesional. Este módulo 23, que se llama Tecnologías Emergentes en la Administración y la Gestión, es un módulo de preparación profesional, por lo que los trabajos son evaluados un poco más rigurosos con relación a la correcta estructura, a que esté bien ordenado, a que estemos trabajando con la ortografía y la sintaxis, a que estén correctamente apegados al manual de prepa en línea C basado en APA. Esto es un punto muy relevante y les voy a compartir algo que nos compartía también el ABC y nos compartía la directora, que de igual manera se los voy a transmitir, es la importancia que tiene el que ustedes integren cada uno de los conocimientos, porque a pesar de que puedan entregar sus actividades, pero si no realizan correctamente los foros de clase, si no mandan correctamente los informes de reflexión, si no resuelven los productos que le está pidiendo la plataforma, entonces no van a pasar el módulo 23, porque como ustedes pueden ver, cada uno de estos elementos son evaluables. Y esto se los comparto de igual manera porque he estado colocando seguidamente dentro de los foros de clase el apego al manual de prepa línea C. Y de igual manera, el cuidado de la ortografía y sintaxis y también de la investigación de lo que se solicita, o sea, de los temas que estamos trabajando. Por ejemplo, el tema de este foro de clase habla sobre tecnologías de comunicación para la creación de red de colaboradores y también para acrecentar nuestro proyecto a través precisamente de tecnologías de comunicación. He visualizado también estos espacios también que colocamos, por ejemplo, páginas de crowdfunding, páginas de financieras que no tienen una relevancia para generar una red de colaboradores, porque son páginas que no son propias, son instrumentos que tienen un orden o que eso pertenecen a alguien y que a través del uso de estas herramientas no podríamos generar una red de colaboradores. Como por ejemplo, podemos usar tecnologías síncronas y asíncronas, como lo hemos visto tanto en las redes sociales como también tecnologías como las que son Zoom, Meet, Google Teams. También tenemos lo que es, por ejemplo, correos electrónicos, chats personales, etcétera. Hay múltiples herramientas. Aquí lo que falta y lo que se visualiza es la cuestión de investigar un poquito más, de adentrarnos a los temas que nos están solicitando. Recordemos que también parte de la relevancia de esto es que nosotros obtengamos el 100% de calificación para que ustedes puedan tener esa ponderación final, porque esto va a suceder y siempre ha pasado durante muchas generaciones en las que de repente mandan en el chat
a la tercera semana, que este es el módulo en el que menor calificación han tenido. Y les voy a compartir, sí, efectivamente, muchos cuando pasan por el módulo 23 o los módulos 23 es donde menor calificación lo tienen, porque son muchos elementos evaluables que, a diferencia de otros módulos que ustedes han pasado. Entonces, sí es muy importante tomar a consideración cada una de las recomendaciones que se brindan, tanto en los espacios abiertos para el aprendizaje, tanto en los foros de dudas académicas. Tenemos estos espacios del foro de dudas académicas para que ustedes puedan plasmar sus dudas. Esto también es muy importante, tanto en el foro de dudas académicas se colocan recursos para que ustedes los puedan ocupar, para que así mismo puedan utilizarlos para sus actividades integradoras. Bien, esa es una parte relevante de esta situación que se está pasando. ¿Por qué? Porque la semana uno tiene una relación directa con semana 2. O sea que si tenemos áreas de oportunidad que corregir en la semana uno, hay que atenderlas para poder cumplir con la semana 2. Y les comparto, yo reviso muy puntualmente los proyectos. O sea, no va a pasar de que a lo mejor me cambien el proyecto para la semana 2 solamente para los estudiantes que hayan entregado un proyecto que no sea social, esto sí, pero la cuestión está para los demás estudiantes que cambian o intentan cambiar el proyecto para semana 2 y se visualiza rápidamente porque ya no tiene una relación con la fase de planeación. Les comparto, yo reviso y le vuelvo a descargar las actividades de la semana uno para volver y dar la información que tenemos. O sea, yo lo que hago es revisar muy detenidamente cada uno de los instrumentos que ustedes están entregando. Entonces, sí, volvemos a lo mismo, es importante fortalecer estas áreas de oportunidad. Otro punto también importante para esto es la atención que tenemos referente a la estructuración que tiene el proceso administrativo. Recordemos que veíamos en la última sesión que el objetivo general parte desde el verbo en infinitivo, que son verbos ar, ir, porque son acciones que se van a realizar, verbos, objetivos y metas deben de estar redactados con verbos en infinitivo. Esta metodología de Bloom, porque la íbamos a emplear durante todas las fases. Ahora, tener un verbo más un objeto más una condición más la temporalidad, les compartía, si yo colocaba durante el 2025, yo no cumplo con la temporalidad que debe de mantener un objetivo general, a excepción que sea un área demasiado focalizada, demasiado localizada, demasiado micro localizada en el sentido de que tenga una micropoblación. Ahí sí yo podría definir que a lo mejor sí requiero de 6 meses o de 7 meses, pero la mayoría de los proyectos que han enviado son locales, estatales y nacionales. Y hablando de proyectos nacionales, me han colocado temporalidades de un año, hablando de miles de millones de personas. Desde ahí ya hay una problemática que deja de ser un objetivo general y pasa a ser subjetivo porque va a ser un sueño que no se va a poder realizar. Entonces, al poder conocer cuál es la demografía de población con la que ustedes están trabajando, van a conocer primeramente su universo de población, van a conocer también cuál es el tiempo que debe de ocupar su proyecto, si es un año, si es año y medio, si son 2 años, si son 3 años. Esto va a depender de la cantidad de personas con las que ustedes van a trabajar. Ahora, a partir de ese objetivo general bien estructurado, íbamos a definir los objetivos específicos que deben de ser 100% medibles y 100% concretos. O sea, es decir, son los pequeños pasos que nos iban a servir a nosotros para poder atender al objetivo general. Y que de igual manera, por ejemplo, si yo colocaba dentro de un objetivo general crear un plan de acción, entonces deja de ser un objetivo específico y pasa a ser un objetivo general. Y posteriormente, otra área de oportunidad que muchos tuvieron es la parte de las metas que nos solicitaba las instrucciones. En el módulo 23, a diferencia de su módulo 22, en el módulo 23 se solicitaban N cantidad de metas por cada objetivo específico. La idea general es que, de acuerdo al proceso administrativo, cada pequeño paso que debe de tener el objetivo general, el cual son los objetivos específicos, debe de contener sus metas propias. O sea, es decir, si yo colocaba 3 objetivos específicos, a cada uno de ellos debía definirles cuáles eran las metas correspondientes. Y por último, también tendríamos que conocer que las metas deben de ser medibles y temporales. Una vez que terminan, inician otras. Y no por último, olvidar las fuentes de información
que esta parte se la compartía a su tutora porque es una parte muy alarmante donde muchos de los estudiantes o un porcentaje muy elevado no están colocando sus fuentes de información. Les voy a compartir esto desde esta sesión porque les va a pasar en su semana 4. El tutor tiene acceso a mi portal, tiene acceso a cada una de las retroalimentaciones que yo coloco, va a visualizar a aquellos estudiantes que no han cumplido con el manual de Prepa Niña C y en la semana 4 les va a llegar un correo donde les va a mandar que han incumplido precisamente en el uso del manual. Entonces sí es muy importante que tengan la oportunidad a partir de ahora de revisar el manual a partir de la página 28, de apegarse al manual, de citar las fuentes propias, porque ustedes están trabajando con un proyecto propio que lo están retomando en su módulo 22 y que es muy relevante que tengan esa cita. Si yo coloco un logotipo de Prepa Línea C, una imagen de Prepa Línea C o cualquier imagen retomada de los navegadores, yo tengo que citar esa imagen de acuerdo al manual de Prepa Línea C. Porque de igual manera les comparto, hubo trabajos que estaban bien, pero que a lo mejor las fuentes de información, eso generó un impacto negativo en la calificación, porque no tenían las fuentes de información y al colocarle insuficiente, lógicamente esto impactaba en la calificación que obtenía el estudiante. Bien, esos son los puntos más relevantes que se visualizaron en semana 1. Ahora, vamos a trabajar en esta semana 2, como les compartía, con lo que es el diseño del proyecto de solución. Esta es una de las semanas críticas. Es una de las semanas en las que se define si el proyecto se puede llevar a cabo o no. ¿Cómo vamos a definir realmente si un proyecto se puede llevar a cabo o no? A través de algo que se llama viabilidad. Cuando hablamos en la parte financiera de la viabilidad, quiere decir que el proyecto tiene la capacidad de adquirir deuda o la solvencia económica. Si hablamos de solvencia económica, hablamos de que el proyecto tiene la capacidad, perdón, de adquirir un préstamo, ya sea financiero o bancario, y que tiene la necesidad o que tiene el capital para poder pagar ese préstamo. Si un proyecto carece de recursos financieros, es un proyecto que no es viable. Si un proyecto carece de recursos materiales, es un proyecto que no es viable. Si un proyecto carece de cualquiera de los recursos, es un proyecto que no es viable. Y cuando hablamos de que un proyecto ya sea no viable por la parte técnica o por la parte financiera, es un proyecto que ya no se puede llevar a cabo. Es un proyecto que hay que retroceder a la fase de planeación e identificar dónde está la problemática. Entonces, lo que veíamos en la parte principal, ¿qué es un proyecto? Veíamos que el término proyecto proviene del latín projectus y cuenta con diversas significaciones. Podría definirse un proyecto como el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Esas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. Es decir, cuando hablamos de la estructuración de un proyecto, debe de mantener un título. Este debe de ser descriptivo, es decir, en el mismo título se debe de explicar el motivo del proyecto de investigación, elemento que les he compartido que no debe de faltar en ninguna de sus fases, desde fase 1 hasta la fase 7 que vamos a estar trabajando. El título de su proyecto debe de contenerlo en su portada o dentro de la actividad integradora si lo está solicitando, como por ejemplo en la fase de justificación. Ahora, la formulación del problema o introducción consiste en la exposición del tema elegido y la justificación de su elección. Es importante que cuando hablamos de la descripción del problema, este vaya de lo básico a lo complejo, o sea, vamos a ir de lo menor hasta lo más especializado. En el desarrollo, que es la parte más importante, que es donde se da respuesta a cada una de las incógnitas planteadas. En este desarrollo eran lo que ustedes realizaron como sus objetivos, como sus metas. Conclusiones. Tras el análisis se exponen las conclusiones a las que han llegado. Esto, a pesar de que en la fase no se solicita, las conclusiones son propias. ¿Cómo definimos esas conclusiones? Con una matriz FODA, determinando si realmente estoy cumpliendo con la problemática determinada. Y la bibliografía apegada al manual de Prepa Línea C basado en APA. Etapa de organización. La definición más común para entender qué es una organización es interpretarla como una institución formada por una serie de personas que de manera voluntaria han decidido coordinar sus esfuerzos y capacidades para alcanzar objetivos en común por medio de estas estructuras organizacionales. Y voy a dejar en claro esta palabra para que no nos vayamos a confundir.
Cuando habla de manera voluntaria que han decidido coordinar esfuerzos, se refiere a que nadie es obligado a trabajar para ninguna empresa, proyecto o institución. Esto no quiere decir que no van a ganar, que no van a tener un sueldo, que no van a tener un salario. Entonces sí es muy importante que nosotros empezamos a reflexionar. Ustedes van a ver que dentro de la tabla que nos está solicitando esta semana hay una columna que dice recursos humanos. Dentro de esta columna de recursos humanos no debe de ir incluido ni vecinos, ni familia, ni amigos, nombres propios, ni yo mismo. Esas palabras automáticamente van a impactar en un trabajo que no va a ser aprobatorio. Dos, en la plataforma, que de hecho te les voy a mostrar los ejemplos, en la plataforma les da una ejemplificación que nos dice una persona con conocimientos en comercio. En este sentido, puede ser de esa manera, o en su caso, si ustedes ya conocen el perfil, para mí es más sencillo que si ustedes ya conocen el perfil que van a ocupar, coloquen el nombre del perfil. ¿Cuál es la diferencia? Para poder determinar un perfil de puestos, primeramente tenemos que saber cuáles son las tareas que va a realizar. Por ejemplo, es como si estuvieran visualizando o quisieran encontrar un empleo. Van a ver el nombre del puesto, auxiliar de limpieza. ¿Cuáles son las tareas a realizar? Para poder saber el nombre que se llama auxiliar de limpieza, primeramente tengo que saber cuáles son las tareas que va a realizar. Limpieza general en las áreas de las oficinas, archivar documentos, etcétera. Ah, ok, ya conozco que va a hacer limpieza general, entonces ahora sí les puedo determinar ya sea un auxiliar general o un ayudante de limpieza. Eso es el nombre del puesto. ¿Por qué les comparto esto? Porque en la semana 3 van a volver a ocupar esa misma tabla, pero van a añadirle otros elementos más. Entonces, si ustedes ya la colocan con el perfil colocado, se les va a hacer más sencillo trabajar la semana 3. Ahorita les voy a mostrar, de hecho, un ejemplo que les creé para que vean qué es lo que van a entregar. Importancia de la organización. La organización aporta múltiples ventajas que fundamentan su importancia. Primeramente, suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo de esfuerzo. Reduce los costos e incrementa la productividad. Reduce e elimina la duplicidad. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que oíamos la parte que nos decía Adam Smith sobre la división del trabajo. Ustedes van a ver que dentro de sus preguntas hay muchas de las etapas que nos hablan sobre la etapa de organización y la división del trabajo. Una de las preguntas alusivas que nos hace nuestro video es, ¿cuál de los recursos es el más importante para nuestro proyecto y por qué? En esta pregunta, la alusión es sobre si los recursos materiales, si los recursos financieros, si los recursos humanos, si los recursos tecnológicos. Estas son las respuestas que ustedes tienen que colocar. ¿Cuál de los cuatro recursos consideran ustedes que es el más importante? Algunos pueden decir que pueden ser los cuatro, yo puedo decir que es el recurso humano, otros pueden decir que es el recurso financiero. ¿Eso por qué se los comparto? Porque a veces puede pasar que cuando comparten las respuestas de sus preguntas en el recurso de video, colocan la computadora, la investigación y no tiene una relación directa con la pregunta que está solicitando de acuerdo a la etapa de organización. Entonces, también de igual manera, para una solución rápida, no es necesario que ustedes aparezcan a cuadro en el video. Pueden utilizar una presentación de fondo y con esa presentación ustedes ya dan respuesta a las preguntas solicitadas, siempre y cuando sea un recurso de video. Bien, es un pequeño ejemplo que les creé para que ustedes puedan ver qué es lo que van a entregar. Las primeras dos hojas, hoja y media, es de la fase uno, eso no va a ir. Algo que también tenemos que ver es trabajar con la creatividad e innovación. Como yo les decía, el hecho de que podamos trabajar en Word, en Excel, en PowerPoint, Canva, Prezi, Gmail, en Indomo, eso no nos exime de que nosotros entreguemos un trabajo bien alineado, con un buen tamaño de letra, un buen espaciado, el cuidado de los acentos, de los signos de exclamación, los signos interrogativos, etcétera. Bien, y parte de esto decía nuestro título, ¿y tu hijo está seguro en la escuela? Vino al acoso escolar. El acoso puede afectar a todos, a quienes son acosados, a quienes acosan y a quienes son testigos del acoso. El acoso está relacionado con muchas consecuencias negativas, como el impacto en la salud mental, el uso de sustancias y el suicidio. Es importante hablar con los niños
para determinar si el acoso escolar u otra situación constituye una preocupación. Uno de los principales problemas que se suscitan dentro de las instituciones educativas en el municipio de Tompe Blanco, Chetumal, Quintana Roo, aquí yo ya delimité el área que voy a trabajar, es el acoso escolar. No solo por parte de los alumnos, sino hasta por parte de los padres de familia y docentes. Un problema grave que atacar. Por ello, el presente proyecto está orientado a erradicar de cualquier nivel escolar el acoso a los niños. Por ello, solicitaré los permisos debidos a las instituciones educativas para orientar a los estudiantes a hacer labor. Esto se refiere a defender los derechos que tienen como niños. Ok, lo que podemos ver aquí en la estructuración es una estructura trabajada en tercera persona. Yo evito redactar en primera persona, hablar sobre mi proyecto, mi comunidad, mis maestros, mi familia. No, todo debe de estar redactado en tercera persona porque estamos trabajando con un documento de investigación. Ahora, el título objetivo general. Comenzábamos con un verbo infinitivo. Las fechas que van a ver son fechas nada más bases, pero ustedes van a trabajar un poco más realistas. Conocer y asimilar las principales manifestaciones de conductas violentas en los establecimientos educativos en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, durante el 2024-2026. Como podemos ver, ya tengo el verbo en infinitivo, tengo el objeto, tengo la condición y tengo la temporalidad que voy a ocupar. Una vez que yo ya globalicé la problemática, establezco los objetivos específicos. Implementar el desarrollo de métodos y crear concientización del daño que esto hace en cada una de las personas durante 9 meses. Realizar campañas informativas en las instituciones educativas, tanto al sector docente como padres de familia, durante 6 meses. Realizar talleres con un especialista psicólogo sobre las consecuencias del acoso escolar durante un año. Establecer estrategias para mejorar las relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad de Chetumal, Quintana Roo. Una vez que ya tenía los objetivos específicos, iba a crear N cantidad de metas por cada objetivo específico. Por ejemplo, evitar el abandono escolar en las escuelas de Chetumal, Quintana Roo en el 2023. Crear un programa de escuela segura con los docentes y padres de familia. Brindar importancia a los conflictos entre los estudiantes. Prestar atención a las señales de los niños que son hostigados. Que los padres de familia, maestros y personal trabajen en conjunto con diferentes dependencias gubernamentales o privadas. Crear un grupo de especialistas para orientar a los niños que son acosados y los acosadores. Y realizar brigadas de atención a niños vulnerables con el apoyo del DIF en el 2024-2026, por ejemplo. ¿Por qué les leí esto? Porque a partir de tener correctamente los objetivos específicos y mis metas, es que yo voy a crear las actividades y las tareas. Ahora, ¿qué son las actividades y las tareas? Como les compartía, las actividades pueden ser redactadas con verbos sustantivados, pero las tareas siempre tienen que estar redactadas con verbos en infinitivo, porque he ahí, o son las acciones que se van a realizar por los recursos humanos. Actividades y tareas. Han de indicarse de manera concreta y precisa las actividades programadas para alcanzar los objetivos. Por tanto, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Primeramente, especificar y enumerar las actividades a realizar. Es muy importante que ustedes cumplan con la nomenclatura que les está pidiendo la tabla. La nomenclatura es la numeración. Ustedes pueden ver que en la tabla aparece actividad 1, tarea 1.1, actividad 1, tarea 1.2, actividad 1, tarea 1.3. Actividad 2, tarea 2.1. Actividad 2, tarea 2.2. Y así consecutivamente por cada fase. Tenemos 3 fases. Actividades previas, actividades de desarrollo y actividades de concreción. Actividades previas son todas aquellas actividades que se van a realizar antes de presentar el proyecto.
Actividades de desarrollo son todas las tareas que nos van a servir para el cumplimiento de los objetivos específicos. Y las actividades de concreción son las metas esperadas, o sea, lo que concretamos realizar para el cumplimiento de esos objetivos específicos. Bien, distribuir el tiempo para el desarrollo de las actividades. Esto va en la fase 3 perdón, en la semana 3. Secuenciar las actividades y las tareas. Indicar los recursos necesarios, humanos, servicios, equipo, dinero, para cada una de las actividades y tareas. Me voy a regresar a la parte de la tabla. Por ejemplo, aquí tengo una tabla que yo les realicé. La tabla debe de estar completamente llena. No deben de existir espacios vacíos. O sea, que tantos o cada uno de los recursos es más fácil que falten que sobren, perdón, a que falten todos los recursos, tanto materiales como tecnológicos, como financieros y humanos, son áreas de incertidumbre todavía. Cuando hablamos de áreas de incertidumbre dentro de un proyecto y precisamente en la etapa de la organización y la gestión de los recursos, quiere decir que a ciencias ciertas no sé si me va a alcanzar la cantidad de los recursos. Entonces, yo lo que debo de determinar es no escatimar cada uno de los recursos. Yo no debo de hacer ilusión si ya cuento con la computadora, si ya cuento con el lápiz, si ya cuento con el lapicero, si cuento con impresora, si cuento con celular, si cuento con internet, no. Porque entonces la tabla cambiaría de instrucciones y nos diría, realizar una tabla y verificar cuáles son los recursos con los que ya cuentan y solo colocar los que ustedes consideren que les van a hacer falta para su proyecto. Ah, bueno, así sería sencillo agarrar y rellenar la tabla y ponerles acá recursos materiales, no los necesito, no aplica. Y recursos no aplica. Recursos financieros, donaciones, o no aplica. Recursos humanos, pues digo yo, porque al fin solamente voy a presentar la tabla para pasar el módulo, pero no. En ese sentido, en la etapa de la gestión de los recursos, cada uno de los recursos va de la mano. Cada uno de los recursos me va a determinar a mí la viabilidad de este proyecto. Ahora, dentro de las actividades y las tareas, para poder definir los recursos, tengo que estructurar las actividades y tareas. Actividad 1: difundir la información en la sociedad y en el ámbito educativo del daño que está pasando y lo que está provocándolo. ¿De dónde nació esta actividad? Si podemos ver, está en uno de mis objetivos. Implementar el desarrollo de métodos y crear concientización del daño que esto hace en cada una de las personas durante 9 meses. Yo los voy a adecuar de acuerdo a mis necesidades. ¿Qué no es correcto que yo haga? Que yo coloque aquí eh, solicitar recursos materiales o recaudar recursos financieros. No, porque para eso existe la columna de recursos materiales. Contratar personal. No, porque para eso existe la columna de recursos humanos. Solicitar apoyo al gobierno de recursos financieros. No, porque para eso está la columna de recursos financieros. O sea, las actividades y las tareas nacen de los objetivos específicos y las metas. Bien, tarea 1.1. Crear sitios de Internet, páginas en Facebook, Instagram y grupos de WhatsApp entre la comunidad. ¿Por qué puse crear sitios de Internet? Porque voy a difundir información. Y de acuerdo a lo que me han compartido en este foro de clase, muchas de las tecnologías de comunicación que hoy en día se utilizan son las redes sociales. Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp, LinkedIn, etcétera. Ah, ok, ya tengo mi tarea definida. ¿Qué recursos voy a emplear? Voy a crear sitios de internet, necesito una computadora. Un celular para mantenerme comunicado con todo mi personal, impresora, hojas, lápices, lapiceros, etcétera. Solo van a colocar los recursos que solicitan, es decir, no debe de ir lo que se va a hacer con el recurso material. O sea, si yo coloco una computadora para hacer presentaciones, está mal. Si yo coloco un celular para hacer llamadas, está mal. Trípticos, está mal. Solo los recursos materiales son los bienes tangibles que se van a ocupar en la etapa de gestión. Computadora, celular, impresoras, hojas, lápices, lapiceros, mesas, mouse, no sé, sillas, todo el material y equipo de oficina que ustedes van a necesitar. Recursos tecnológicos son todas las tecnologías, pueden ser tangibles e intangibles que ustedes van a utilizar. De igual manera, un recurso tecnológico que no debe de faltar es el Internet. Internet es una herramienta poderosa al día de hoy en la que en ningún proyecto debe de faltar. Softwares como sistemas de gestión
es lo que estábamos utilizando en el foro de clase de la semana uno. Software de sistemas de decisión, bases de datos, software tradicionales como lo que es Office, Word, Excel, PowerPoint. Algunos pueden tener a lo mejor usar un GPS, una memoria USB, dependiendo de la necesidad de la tarea. Bien, tratamos unos 30 minutos de la sesión. Vamos a desconectarnos y nos volvemos a reconectar para darle continuidad, por favor.